Bueno, muy buenas tardes para todos quienes están conectados en este momento. Es muy grato para la Fundación Atarraya y su consejo directivo darles la bienvenida a nuestra tertulia mensual. Esta es la número 53 de la Fundación, es decir, ya son casi 5 años en estas conversaciones. Y en el día de hoy tenemos en primer lugar un tema de la mayor relevancia para la región en este momento, para el departamento, y un invitado que también nos agrada mucho tener en este foro. Como todos sabemos, en el mes de enero y febrero pasados, el departamento sufrió una de las peores inundaciones de su historia, ni siquiera reciente, sino de su historia más extensa, con ocasión de unas fuertes lluvias que se presentaron en una época inusual en la región, y eso causó una situación pues dramática, una verdadera tragedia social y económica para la región, que ha venido siendo afrontada por las autoridades locales y sobre todo con la colaboración y con el apoyo de la sociedad civil, y se ha vuelto una obsesión, podríamos decir, de la región, cómo hacer de esa situación tan dramática y trágica una oportunidad para la región, para su futuro desarrollo. Y entonces es allí en donde encontramos que conocer las experiencias, aprender de las lecciones de situaciones parecidas, cobra particular valor. Por eso hoy quisimos desde la Fundación invitar al doctor Jorge Londoño Saldarriaga a esta tertulia. Aunque para muchos de ustedes la hoja de vida del doctor Londoño es muy conocida por su recorrido, conviene mencionar como introducción un poco de su trayectoria. Él es administrador de negocios de la Universidad de AFIT de Medellín, con maestría en desarrollo económico en Glasgow, en Escocia. Él inicialmente tuvo una carrera profesional cercana al sector público, inclusive desempeñando, entre otras, la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín. Luego también fue emprendedor, creando una sociedad comisionista de bolsa que fue evolucionando y es hoy Valores Bancolombia, antes su valor. Y también en el sector privado se desempeñó en Suramericana como vicepresidente. Fue también miembro de la junta directiva para la época del Banco Industrial Colombiano, en donde llegó en 1996 como presidente del banco. Allá estuvo durante un buen tiempo, hasta el año 2011, liderando todo el proceso de evolución y crecimiento del banco, conocido hoy ya como Bancolombia, su expansión internacional. Yo particularmente tuve la fortuna de acompañarlo en esa época, en ese proceso, y fue en realidad una experiencia extraordinaria. Luego de dejar el banco, el doctor Londoño justamente asumió un encargo del gobierno de la época que era presidido por Juan Manuel Santos, de estructurar lo que fue la respuesta institucional al desastre invernal de esa época, de 2010, y fue allí donde surgió el Fondo de Adaptación, que más tarde se convertiría en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Ahí estuvo durante un tiempo prestándole ese servicio al país, y luego de eso se ha dedicado a consultorías, en parte con el Banco Interamericano de Desarrollo y miembros de junta de empresas muy reconocidas, identidades del sector no gubernamental como Colfuturo, como ProAntioquia, la Fundación Corona, y en juntas directivas de empresas como Banco Falabella, Life Miles, Grupo Trinity y Museo Antioquia. De manera pues que en nombre de la Fundación Atarraya y todos los participantes esta tarde, es un gusto saludar al doctor Jorge,
agradecerle su generosidad para aceptar esta invitación y decirles que estamos con las mayores expectativas y muy reconocidos por su compañía en la tarde de hoy, seguros de que su experiencia en estos asuntos va a ser de beneficio para el departamento y para la región. Bienvenido, doctor Jorge, y nuevamente mil gracias. Pues mil gracias, Jairo. Muy complacido de estar con todos ustedes. La Fundación Atarraya ha sido pues uno de los contribuyentes más valiosos de la atención de este desastre en Córdoba, y para mí es un placer y es un gusto poder poner mi granito de arena en que esa intervención sea lo mejor posible. Yo quiero darle pues las gracias a la Fundación y a Jairo en particular, y quiero también decirles que vamos a utilizar este rato en una eh, charla muy informal en donde yo voy a pretender transmitirles a ustedes lo que fue esa historia de Colombia Humanitaria y lo que fue esa historia de atención de la crisis del país en los años 1910, 2010 y 2011, que fue una situación verdaderamente grave y grande, y lo que aprendimos y lo que hicimos más o menos bien y lo que pudimos haber hecho mejor también durante esa experiencia, las lecciones que derivamos. Voy a abstenerme hasta donde sea posible de contar muchas anécdotas, y voy a escoger esas anécdotas que creo que se desprenden de ellas un aprendizaje para esta tarea que ustedes están realizando. Yo he tenido varias oportunidades de conversar con el equipo que está interviniendo en Córdoba, y me ha dado gran satisfacción y gran placer ver cómo el sector privado ha reaccionado de una manera muy generosa y muy activa, y cómo hay una administración pública, el gobernador en particular y todo su equipo, que está verdaderamente comprometida y sinceramente comprometida y con mucho nivel de seriedad enfrentando esta tragedia. Yo creo que una sociedad que no es capaz de recuperar sus tragedias, de recuperar sus situaciones tan graves como estos desastres, es una sociedad que no merece existir, porque estos son los momentos de verdad donde uno le cuenta a la gente qué significa pertenecer a una comunidad y cómo esa comunidad es capaz de responder a las amenazas y a las situaciones complicadas que se presentan cuando esas situaciones ocurren. Mi experiencia de recuperación de desastres empieza, pues como decía Jairo, de una manera un poco simpática, porque yo estaba asistiendo a la última junta directiva de Bancolombia que asistí, cuando me dijo mi secretaria que me estaba llamando el presidente. Eh, y efectivamente, pues yo me levanté un momento, tomé la llamada, y era para decirme, hombre, le quiero pedir un favor, y es que, ¿por qué no se encarga de este tema? ¿Por qué no se encarga de la atención de esta? Yo no tenía en ese momento ninguna formación, ningún conocimiento de lo que era atender una tragedia. Pero bueno, yo dije, esto es una cosa que uno no puede negarse a hacerla. Yo estaba terminando mi trabajo, estaba pensando en irme unos meses con mi esposa a vivir a Londres, que es una promesa que le tengo incumplida desde cuando terminamos la carrera del posgrado, y esa vez también se la incumplí, porque entonces me quedé en Colombia atendiendo pues esta tragedia. En ese momento yo recibí una recomendación muy valiosa de parte de quien era el vicepresidente jurídico del banco, que me dijo, hombre, usted no va a poder decir que no, de eso no se puede negar uno a hacer ese servicio público. Y yo le voy a dar dos recomendaciones. La primera es que no acepte ser empleado público. Eso hay formas de prestar ese servicio sin tener que ser empleado público. Y la segunda es que pues le ponga a eso tiempo, ¿no? Yo efectivamente seguí esas dos recomendaciones y me atendieron la primera
y me atendieron, pero no me cumplieron la segunda, porque me dijeron que eso era un programa de 1 año y medio y estuve cerca de 3 años al frente de este proceso de recuperación. Pero fue una tarea muy bonita sobre la que yo tengo pues muchos agradecimientos y tal vez sería innecesariamente extenso si empiezo a mencionar todos los agradecimientos que tengo, pero quiero mencionar algunos de ellos. Yo hice básicamente un curso intensivo de atención de desastres y ese curso lo hice como funcionario del BID. Eso nadie lo sabía, yo no tenía puesto en el gobierno. Yo era funcionario del BID, como funcionario del BID estaba a las órdenes de la Presidencia de la República para ayudar en ese proceso. Eso incluso tuvo algunas consecuencias graciosas, y es que salió una primera página de Semana con mi foto y como no preguntaron en todas partes qué es este señor, presidente de una junta o qué hace, entonces la pusieron el zar de la reconstrucción, lo cual me llevó pues a que me tomaran el pelo en el Palacio de Nariño, porque todo el mundo cuando yo entraba me decía, ¿qué hubo, zar? ¿Qué hubo, zar? Y la verdad era que ese era mi puesto, me lo dio la revista Semana. Tengo mucho agradecimiento con el BID por eso, pero sobre todo porque el BID hizo algo que en este momento en alguna medida yo trato de repetir con ustedes, y fue que nos trajo una cantidad de expertos junto con McKinsey. McKinsey consiguió los suyos y el BID los de él para que nos explicaran cómo era atender desastres. Nos trajeron profesores de la Universidad de Harvard que habían trabajado con éxito y sin éxito en algunos procesos de atención de desastres. Pero tengo también muchos agradecimientos de esa época, pues con el gobierno nacional, con el presidente, con el Everardo Murillo, que está ahora trabajando con ustedes, que me da mucha satisfacción. Everardo es la persona en Colombia que tiene más conocimiento y más experiencia en atención de desastres, de manera que sé que está colaborando de manera muy, muy, muy completa. Y a pues los miembros de la Junta que yo tenía en ese momento en el gobierno, el mismo presidente Juan Manuel Santos, Everardo Murillo, Manuel Santiago Mejía, María Lorena Gutiérrez, Antonio Celia, Carlos Arcesio Paz y Carlos Iván Márquez. Carlos Iván Márquez, vamos a volver a ese nombre al final de esta presentación, porque él fue la persona que construyó y que fue el primer director de la entidad pues, de atención de desastres, la unidad de atención de desastres, sobre la cual, repito, nos vamos a volver a concentrar más adelante. Y eso sería una lista pues infinita. Yo estuve en ese proceso desde el año 2011, al comienzo del 2011, y eso se prorrogó porque el desastre, la verdad es que no terminó de ocurrir sino hasta muy avanzado el año 2011. Lo que encontré al principio fue menos de la mitad de lo que fue el tamaño del desastre. Y no voy a llenarlos de estadísticas, pero simplemente menciono dos cifras que ustedes que están ahora concentrados en la atención de este desastre las saben ponderar y las saben medir. Tuvimos 4,5 millones de damnificados en 1.060 municipios de Colombia. El 96% de los municipios del país fueron afectados de alguna manera grave en esa tragedia, y con 4,5 millones de damnificados y 2,5 millones de personas que necesitaban asistencia humanitaria para poder sobrevivir. Era un desastre de una magnitud que Colombia no había vivido nunca. La verdad es que yo llegué y el primer día yo salí del banco y me hicieron una cena esa noche para despedirme de la presidencia del banco, y al otro día en el vuelo de las 6 de la mañana, ya en avión de Avianca, en clase popular, en la fila 26, iba para Bogotá. Y cuando llegué a Bogotá, la primera noticia que me dieron es que pues la persona que ya estaba al frente de esto, que era Everardo, me dijo la secretaria: doctor, pues le tengo la noticia de que el doctor Everardo está en la clínica incomunicado. Yo le dije, no puede ser, es decir, si es que
esta noche tenemos junta y es el que tiene todos los papeles, por lo menos los papeles de la junta los tiene. Él los dejó encerrados en el escritorio. O sea, la cosa no empezó bien. Eso fue grandes dificultades, pero arrancamos con eso y repito, voy a contarles algunas eh, eh, anécdotas de las cuales yo derivé pues aprendizajes muy importantes de lo que era la situación que estábamos enfrentando y de qué era bueno y de qué era lo importante, cuáles son las lecciones que yo verdaderamente derivé. Lo primero era entender lo que es un damnificado, lo que es una persona afectada por una tragedia. Es una persona que está en una situación, yo me acuerdo que una de las profesoras de la Universidad de Harvard nos decía, los damnificados son gente agresiva, amargada, que está pasando por una etapa terrible de su vida. Pero cuando usted atiende exitosamente a los damnificados, eso causa una especie de vinculación espiritual que lo hace que se envicie a atender a los damnificados. Eso es algo que es extremadamente satisfactorio y que usted siente el agradecimiento de la Junta, del damnificado, de las personas, de todo ese grupo. Y una vez que llegué allá y pasamos esa primera junta, pues con esas dificultades, Everardo, por fortuna, rápidamente se pudo reintegrar al trabajo. Y entonces me dijeron, bueno, vaya a conocer el desastre, vaya a mirar lo que sucedió. Y me recomendaron ir al Departamento del Atlántico. El Departamento del Atlántico había sufrido la rotura del canal del dique y se había creado el cuerpo de agua dulce más grande de América Latina. Yo no podía creerlo, nosotros subimos, me acompañó un compañero de la Junta, Manuel Santiago Mejía, dijo, te acompaño. Nos fuimos, en Barranquilla nos tenían un helicóptero del ejército y rápidamente salimos del aeropuerto y empezamos a ver agua, como si estuviéramos en una gran laguna. El departamento de Atlántico estaba totalmente inundado en una magnitud que uno no podía ver, medir, que uno no alcanzaba a entender lo que había pasado. Y aterrizamos en una pequeña islita que había en esa laguna, donde había una escuela que había sido ocupada por los damnificados. Y nos bajamos del helicóptero y cuando nos bajamos de las familias damnificadas que estaban jugando a la rueda en la puerta de la escuela que tenían, en la puerta de la escuela que tenían como sitio pues de vivienda. Y el coro del rueda que estaban jugando era, no tenemos agua, no tenemos agua. Yo miré aquello y yo dije, no puede ser, esto fue una película de terror que inventaron para que yo la viera. Esto no puede estar sucediendo. Una gente que está inundada y no había agua con qué bañarse, no había agua con qué tomar, no había agua con qué preparar alimentos. No tenían agua. Y ahí empezamos a medir lo que era la magnitud de ese desastre y lo que era la situación que estaba ocurriendo. La Presidencia de la República tenía una oficina de atención de desastres. Era una oficina que era dirigida por una dama absolutamente admirable, un héroe. Era un grupo de 4 personas. Y esa señora salía cuando había un desastre, tomaba un avión y iba allá y llevaba las ayudas y los apoyos. Eso era la estructura que tenía el gobierno para atender desastres. Y les acabo de dar las cifras del desastre que estábamos viviendo. Por fin había sucedido el desastre del eje cafetero, el terremoto del eje cafetero, y que había sido manejado por Everardo. Entonces Everardo pudo conseguir esa gente de ahí. El equipo inicial fue de las personas que ya tenían experiencia en atender desastres y que habían estado atendiendo esa calamidad del terremoto del eje cafetero. En ese momento, cuando empezábamos, yo me acuerdo que tuve una entrevista con Salud Hernández Mora.
Salud era tal vez la columnista más leída del tiempo en ese entonces, una mujer muy agresiva, una mujer difícil de manejar. Yo acepté gustoso la entrevista. La señora fue a la que ya teníamos instaladas las oficinas por fuera del Palacio de Nariño, porque esas primeras oficinas del Palacio de Nariño eran temporales. Nos habíamos instalado unas oficinas que nos habían alquilado muy baratas. Me las quisieron prestar, pero me dijeron, usted no puede recibir nada prestado. Tiene que pagar el arriendo, tiene que tener un avalúo del arriendo y pagar una suma justa por ese arriendo. Entonces, me pagábamos arriendo ahí. Y ahí llegó Salud Hernández y me hizo una entrevista muy larga, agresiva, con muchas preguntas incómodas. Y al final de la entrevista, Salud Hernández apagó la grabadora y me dijo, doctor Londoño, yo le quiero preguntar por qué una persona como usted se mete en esto, que es una cosa que va a fracasar. Yo le dije, verdaderamente me he metido porque esto no puede fracasar. Nosotros tenemos aquí la vida de muchas personas. En ese momento eran mucho menos de los 2,5 millones de damnificados que necesitaban asistencia. En ese momento, pues si acaso tendríamos 1 millón. De ahí para adelante siguieron desastres muy graves. Pero eso fue para mí una llamada de atención muy, muy fuerte, que me vinculó con lo que era la responsabilidad de que eso no fallara. Y muestra de eso es otra anécdota que les voy a contar. Empezamos a repartir las ayudas para la gente, repartir mercados, kit de aseos, carpas, en fin, los elementos que ustedes en este momento están ocupados en brindarle a los damnificados para no solamente mantener la vida, sino en cierta medida defender su dignidad y devolverles la posibilidad de que vivan mientras se acaba de recuperar el desastre. Y en ese momento eso era de una magnitud que verdaderamente nos asustaba y nos preocupaba. Y teníamos ciertos controles y en un momento me dijeron, mire, en La Guajira se están robando los ayudas, porque es que eso está en un desorden, las cifras no nos cuadran, en fin. Y claro, yo dije, claro, en La Guajira se están robando las vainas. Yo me voy para La Guajira, voy a hablar con el gobernador de La Guajira. Y me acompañó Manuel Santiago Mejía de nuevo, me acompañó a visitar La Guajira. Llegamos allá por la mañana y nos recibieron en el aeropuerto, sumamente amables, el gobernador y la directora de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira, que era la que estaba dirigiendo la entrega de la ayuda humanitaria. Yo pues nos ofrecieron ahí un desayuno en el aeropuerto. Yo le dije, gobernador, yo lo que quiero es irnos a su oficina a trabajar, tenemos muchas cosas. Me dijo, doctor, va a ver que todo esto está muy bien. Yo dije, pues este tipo, pues ¿quién me cree, no? Efectivamente, llegamos a la oficina de la gobernación y la directora pues de la caja, una mujer muy inteligente, una joven muy simpática y muy suelta, y nos empezó a explicar lo difícil que eso era y cómo tenían unas dificultades que ellos no se esperaban, y es que la comunidad Wayuu no habla español con miembros del gobierno. Ellos todos hablan español, pero si van a hablar con un miembro del gobierno, piden un traductor. Y se agotaron los traductores en La Guajira. Ese era el problema para atender la calamidad. Y yo les dije, bueno, pero realmente nosotros lo que estamos, y dijeron, y no solamente esos problemas, dijo esta muchacha, sino también un poco interpretar pues ese manual de ustedes. Yo ahí me reaccioné de manera inmediata y dije, ¿cómo así? ¿Qué hay de problemas? ¿Cuáles son las dificultades del manual? Y el gobernador me dijo, doctor, es que ustedes tienen unos términos y unas cosas, ¿cómo le parece eso que es que grupo familiar? Yo cerré mis ojos y yo dije, yo soy el cachaco más ignorante que hay en este país. Yo no tengo idea de dónde estoy parado. ¿Cómo se me ocurre a mí tener ese manual y mandarlo a La Guajira? Un manual cuya organización depende
de la descripción del grupo familiar. Eso es un concepto desconocido en La Guajira, es otra cosa. Efectivamente, a los pocos minutos yo me había encontrado con que en efecto la atención de la emergencia en La Guajira se estaba haciendo sumamente bien. Y eso fue para mí una lección muy fuerte, y es que uno tiene que conocer el país. Yo había estado en La Guajira y yo había estado conversando como banquero en la capital, conociendo todos los negocios, y me consideraba pues un gran conocedor de La Guajira. No conocía nada. No conocía nada de lo que se tiene que conocer para atender desastres. Eso nos obligó pues a decir, vamos a conocer este país, vamos a conocer la sociedad que estamos atendiendo y a tomar las cosas con mayor seriedad. Los temas empezaron a marchar y empezaron a marchar relativamente bien y empezamos a ser capaces de atender a la población. No obstante que la población damnificada crecía rápidamente, nosotros teníamos la capacidad de atenderla, teníamos los recursos y tuvimos ayuda muy valiosa, como decía ahora, de todas estas experiencias anteriores que nos contaban. Sin embargo, el público lo que ve es que hay una tragedia enorme. Lo que ve son las fotos más espantosas de la gente viviendo pues en unas carpas, y de que siempre salen en las noticias es aquellos momentos en que las cosas no funcionaron bien, que no llegó la lancha, que no llegó el helicóptero, que no llegó el alimento, en fin, siempre salen esas cosas. Y ya llevábamos muchos meses atendiendo el desastre cuando un buen día abro yo el periódico El Tiempo y había un editorial del Tiempo en contra de Colombia Humanitaria. Yo dije, bueno, hasta que llegó el BOS, yo nunca había tenido pues ni siquiera la posibilidad considerada de que en un editorial del Tiempo le iban a hacer una crítica a la tarea que estábamos realizando. Yo leí ese editorial y quedé verdaderamente espantado y llamé al presidente como en tono de hacerle la cosa fácil. Yo dije, el presidente tiene que, con un editorial de estos, aquí tienen que caer cabezas y la primera cabeza que tiene que caer es la mía. Entonces yo empecé a decirle al presidente, yo me acabo de ver aquí este editorial y pues yo entiendo las cosas que pasan y realmente pues esto es una tarea muy delicada que no puede darse el lujo de tener estas críticas. El presidente inmediatamente se dio cuenta y me dijo, Jorge, esos son gajes del oficio. Resuelva ese problema, pero eche para adelante que esto lo tiene que atender usted. Y era verdad, es decir, nosotros estábamos, no era que nosotros estuviéramos atendiendo por primera vez un desastre, era que Colombia estaba atendiendo por primera vez una situación de esas, pero el editorial del Tiempo me hizo entender que uno tiene que tener una comunicación muy buena de lo que está haciendo, porque la opinión pública no puede ser ajena a la tarea. Y si la opinión pública le crea a uno un mal ambiente, la tarea no va a progresar, porque la gente no va a creer en lo que se está haciendo. Eso nos llevó a que hiciéramos un programa muy cuidadoso de comunicación. Yo me acordaba de las tareas que me tocaban hacer cuando hacíamos los famosos roadshows para los inversionistas internacionales. Y preparé con el equipo de Colombia Humanitaria un documento donde en detalle describíamos todo lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo para demostrar que eso iba a ser una atención exitosa al desastre. Estudiamos ese documento entre todos, todo el equipo de Colombia Humanitaria trabajó en él y empezamos a llamar a los medios y a decirles, queremos juntarnos con todos los periodistas que usted quiera sacar, el tiempo que ustedes necesiten y explicarles qué es lo que hace Colombia Humanitaria. Primero que nos recibió fue El Espectador, fuimos al Tiempo también, donde habían escrito el editorial, fuimos a periódicos regionales, varios, hablamos con muchas radionoticieros y telenoticieros, y nos iba muy bien y los tipos decían, hombre, tienen razón, es admirable lo que usted, pero no publicaban nada.
no publicaban nada. En ese momento apareció la revista Semana, que no la habíamos visitado y que nos pidió una visita. Nos dijeron, ¿están haciendo ustedes esto? Vengan aquí. La revista Semana no solamente nos hizo una entrevista muy fuerte, muy detallada, muy detenida, sino que lo publicó, nos hizo una entrevista el sábado y el viernes, y en la publicación del domingo salió el artículo. Y la revista Semana tenía una influencia extraordinaria. Al lunes siguiente, los periódicos empezaron a publicarlo, la radio empezó a publicarlo, y empezamos a aprender que estas tareas se tienen que hacer como todos los negocios, con una comunicación pública adecuada y especializada. No es la comunicación pública que teníamos en el banco. Yo iba a Riohacha como presidente del banco y hablaba con la gente de Riohacha que tenía negocios en La Guajira. Y era muy interesante. Es decir, para entender a Colombia, uno tiene que estar en Riohacha, tiene que estar en el Chocó. Y el país es de una diversidad extraordinaria. Pero para atender desastres, eso hay que enseñarle a la gente qué es lo que está sucediendo, porque el público en general no tiene una idea inmediata de cuáles son las dificultades que se están confrontando para distribuir alimentos para 2,5 millones de personas en un país que estaba inundado. Los funcionarios de Colombia Humanitaria salían decían, vamos para tal parte, vamos a visitar cómo están las cosas en tal población. Y yo les decía, bueno, ¿cómo se van? No, no sabemos. Es decir, vamos a coger bus hasta tal parte y ahí nos dicen que tal vez podemos coger una lancha hasta no sé dónde y de ahí vamos a ver si podemos llegar en mula o lo que sea al sitio donde vamos. Eran de ese tamaño las cosas. Era una situación muy delicada. Eh, un día se presentó algo inesperado y fue que hubo una creciente, una nueva creciente del río Magdalena y desprendió un pequeño caserío que quedó convertido en una isla en la mitad del río. Y ahí quedaron atrapadas alrededor de 20 o 30 personas que no podían cruzar el río porque el río era imposible, no, las canoas no podían navegar en ese momento y que quedaron aisladas. Entonces yo dije, no, pues eso sí es muy sencillo, un helicóptero, llámenme al comandante de la Fuerza Aérea, yo llamamos al comandante de la Fuerza Aérea y el tipo me dijo, con mucho gusto, doctor, pero es que esto no me da órdenes a mí, esto hay un proceso, hay un procedimiento que tiene que seguir para pedir un helicóptero. Usted no me puede pedir helicópteros. Eso pues, funciona diferente. Me tocó entender eso, ¿no? No es que de la noche a la mañana nosotros éramos dueños del Estado, nosotros manejábamos una entidad y esa entidad tenía que ajustarse a unas normas para poder atender lo que queríamos. Teníamos que establecer, inventar unos procedimientos, teníamos que crear en cierta medida unas empresas de atención de desastres en cada uno de los municipios en donde estábamos. Y esas empresas tenían que tener un control. Una de las cifras que no les decía adelante es que la primera etapa, la etapa de devolución, ahora lo decía uno de ustedes muy claro en las conversaciones antes de empezar esta reunión, para devolverle los derechos básicos a la gente, había que reconstruir el puente, había que reconstruir el muro de contención, había que hacer esas obras menores que le devolvieran la dignidad y la funcionalidad a las poblaciones afectadas. Y eso, pues, requería ciertos controles. Y para que tengamos una idea, esos proyectos eran 10.000 proyectos en el país, de puentes, de muros de contención. Entonces, era muy complicado. Uno decía, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace el gobierno? Tenemos la plata, somos capaces de financiarlos. Llamamos a todos ahí aparecieron cosas extraordinarias que en este momento deben existir para bien de ustedes. Y es que cada municipio en Colombia tiene un comité de riesgos.
que probablemente no funciona, pero está nombrado y que incluye a los bomberos, a la policía, a la administración local y a la población, a miembros de la población. Es una institución bastante valiosa y que la activamos en todos esos sitios, activamos ese comité. Y ese comité nos sirvió muchísimo porque le pedimos a cada alcalde que, de acuerdo con el comité, nos dijera cuáles eran sus obras. Y escogimos para los municipios, salieron 10.000 obras a ejecutar en el país. ¿Cómo se controla eso? Es decir, a mí me dijeron, mire, usted va a poner eso en manos de los alcaldes, no es que le vayan a robar, le van a robar toda la plata, toda. Yo dije, no, no, vamos a bregar a que no nos la roben. Y en ese caso, pues lo que hubo fue la creatividad del equipo. Estas son cosas que no, ni mucho menos pues las hice yo sentado en un escritorio. Las hicieron, las concibieron, las desarrollaron todo ese equipo que estaba trabajando en esto y que ya tenía experiencia. Y hicieron más o menos lo siguiente. Se crearon, pues obviamente los mecanismos tradicionales de contratación, uno ponía la plata en una fiduciaria, el alcalde no tocaba la plata, el alcalde se inscribía en esa fiduciaria como el ordenante del gasto, pero la fiduciaria tenía un protocolo para entregar los recursos y ese protocolo requería pues que mirara el avance de obra, etcétera, etcétera, y le pagaban directamente al constructor. Pero ahí no llega la cosa. El control todavía no existía porque pues el alcalde era el que contrataba. Nosotros le habíamos dicho cuáles proyectos le íbamos a aceptar. El alcalde estaba ejecutando un proyecto que nunca en la vida un alcalde de un pueblo de esos había ejecutado un presupuesto del tamaño que le estaban entregando. Y eso era una cosa para él pues demasiado atractiva. Entonces, todo el equipo de Colombia Humanitaria se imaginó, se construyó un sistema de información estratégico para el control de las obras, que más o menos significaba lo siguiente. Ya estaba la escogencia de los proyectos, ya estaba el interventor, pero el interventor lo nombraba el que contrataba, que era el alcalde, y nosotros nombramos unos supervisores. Me dijeron, hombre, tenemos unos recursos que nos sobran y vamos a escoger, creo que escogimos como unas 5 o 6 empresas de primer nivel de ingeniería en el país que nos hicieran el favor, se los pagamos, pero que nos hicieran el favor de seleccionar equipos de 4 o 5 ingenieros que fueran a visitar todos esos municipios del país y a revisar cómo estaban esas obras y a revisar cómo era la contratación. No iban a ser otros interventores, eran unos tipos que iban a garantizar las siguientes cosas. Iban a garantizar que el trabajo que se estaba haciendo se hiciera bien hecho, con las especificaciones que era, que se hiciera en el tiempo que se había prometido y en los costos en que eso era razonable hacerlo. Los interventores ya mirarían si el contrato estaba bien, pero esos interventores tenían la gran probabilidad de ser amigos del alcalde. Y teníamos otra forma de vigilancia, también fruto de la creatividad del equipo, que eran el sistema, el compromiso de transparencia. Cuando se le aprobaban las obras a un municipio, la gente de Colombia Humanitaria llamaba al alcalde y le decía, alcalde, a usted le vamos a aprobar pues 400 millones de pesos. Eran cifras que eran inauditas para esos municipios. Hágase una manifestación, hermano, que usted pues, para que le cuente a la gente que se van a hacer esas obras. Y el alcalde, claro, decía, listo. Entonces, los tipos llegaban allá y el día de la manifestación le decían al alcalde, mire, como parte de la exposición de hoy, vamos a firmar el acuerdo de transparencia. Eso no significaba nada, eso no tenía uñas, eso no tenía ninguna respaldo pues de la policía o de la justicia que iba a seguir las investigaciones. No, eso lo que hacía era que le ponía a la gente, mientras estaban haciendo el evento en el parque y el alcalde contando todas las obras que se iban a hacer, repartían a los asistentes un formulariecito donde estaba un número de teléfono para comunicar preocupaciones sobre la transparencia de las obras que se estaban adelantando.
Y eso se le contaba al alcalde, ya están distribuyendo eso. Y el alcalde, le decíamos, alcalde, aquí, públicamente, enfrente de todo el pueblo, vamos a firmar el compromiso de transparencia. Y fíjese que se firmaba el compromiso de transparencia. Repito, eso no tenía ningún valor jurídico, no tenía ningún valor pero eso era una cosa potente porque el alcalde sabía que quedaba vigilado por su gente y porque la población verdaderamente se comprometía con lo que le decíamos, ustedes son responsables de que este acuerdo de transparencia se cumpla. Miren, hoy se está viviendo una situación 10 veces más difícil de la que vivíamos en materia de seguridad y de corrupción que la que nos tocó a nosotros. Cualquier cosa, yo no tengo fórmulas mágicas, yo lo que les digo es, hombre, pónganse a revisar cómo se garantiza que la ejecución de los proyectos se haga de manera exitosa. Para terminar un poco con este pedazo y pasarle a la última parte de esta conversación, les cuento que Colombia Humanitaria se liquidó. Como les decía al comienzo, no me cumplieron pues con el compromiso de que eso iba a durar un año y medio. Eso duró 3 años, básicamente. Pero a los 3 años fuimos capaces de tener todos los proyectos culminados, de no tener ninguna investigación. Tuvimos investigaciones por la fiscalía y por todas las sillas pues, que hay en el país, pero todas ellas se terminaron satisfactoriamente y liquidamos a Colombia Humanitaria. Colombia Humanitaria era una entidad temporal y la liquidamos cuando cumplió su propósito, cuando ya había sido creada, y vamos a hablar enseguida de eso, la unidad de atención de desastres del país. Cuando hicimos eso, yo llamé muy orgulloso al BID, ¿no? Y les dije, bueno, esto ya cumplimos con el deber yo creo que a ustedes les va a gustar mucho saber que liquidamos a Colombia Humanitaria. Me dijeron, señor Londoño, mire, no es que nos guste, es que lo que pasa es que eso es sin antecedentes. Cuando usted vaya a París, en ese momento todavía existían los directorios telefónicos. Cuando usted vaya a París, tome el directorio telefónico y ahí va a encontrar que todavía existe el Comité de Reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial. No han sido capaces de liquidar. No lo han podido cerrar porque, claro, eso es una cosa deliciosa para trabajar, es una cosa pues con presupuestos y hacen vainas y construyen obras que se van a dejar sacar de ahí. No lo habían liquidado en ese entonces, no sé si lo han liquidado hoy. Colombia Humanitaria se liquidó. Y quedó, pues hombre, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Esa entidad se construyó a la sombra de Colombia Humanitaria. Colombia Humanitaria era una entidad temporal y construyó una entidad que fuera capaz de sustituir esa oficina de 4 personas que existía en la Presidencia de la República atendiendo desastres. Y verdaderamente todos los que trabajamos en eso nos manteníamos orgullosos de lo que era la fuerza de la Unidad Nacional de Atención de Desastres. Y ya ustedes saben lo que pasó. La verdad es que describo algunas de las características de la Unidad de Gestión del Riesgo. La Unidad de Gestión del Riesgo estaba localizada a una distancia caminable del aeropuerto El Dorado, porque en ese momento era importante que uno pudiera tener acceso al aeropuerto y que pudiera tener acceso a pie al aeropuerto cuando hay desastres. Además quedaba en un segundo piso, no había que tomar ascensor. No necesitábamos pues que hubiera energía eléctrica para operar. Había una sala, la unidad de gestión del riesgo se dedicó a mirar el mapa de desastres del país y hoy existe y está muy adelantado. Y había una sala muy grande donde estaban conectadas en línea por videoconferencia las 5 o 6 áreas de mayor amenaza de desastre en el país. Si en esas áreas ocurría un desastre, en menos de 2 horas se había creado el PMO y estaba el desastre siendo atendido con comunicación y con autoridad suficiente para movilizar recursos.
La unidad de gestión del riesgo tenía inventarios en conjunto con la Cruz Roja de todos los elementos esenciales para atender los desastres, de los que no eran, digamos, materiales, pues, como comida y demás, que fueran fungibles, sino las carpas, las camillas, las cosas que se necesitaban para tener atender un desastre de manera rápida. Eso no teníamos que salir en ese momento a comprarlo. Estaban listos y uno podía en menos de un día hacer que esos implementos llegaran allá. Y teníamos contrato con los mercados de cada una de las regiones del país, los éxitos y los diferentes mercados, pues, grandes del país, donde teníamos diseñado un mercado para cada región, distinto al de Boyacá, al de La Guajira. Y eso estaba ya en precios preestablecidos, y si la unidad de gestión del riesgo lo ordenaba, en el mismo día se podían hacer llegar a la región donde esas asistencias se necesitaban. Yo hoy me da remordimiento que nosotros podíamos haber sido mucho más rigurosos en impedir que la unidad de gestión de riesgo se volviera en la cuna de ratas que se volvió en esta administración. Eso se hubiera podido establecer normas que hubieran sido más firmes. Obviamente eso es una entidad que depende, pues, de la presidencia de la República y se puede dañar y se puede corromper, pero esa es una entidad que todavía es muy valiosa y que se puede salvar, y que, digamos, ponernos como meta en el mediano plazo volver a tener una unidad de gestión del riesgo que haga esa tarea en Colombia. Solamente el hecho de identificar cosas tan sencillas como estas. Hombre, en zonas de amenaza no se construyen escuelas. Las escuelas se construyen en zonas que no tengan amenazas de inundación. El riesgo es creado por el hombre. El riesgo no es creado por la naturaleza. Lo que pasa es que la naturaleza se comporta de una manera y uno a veces en el aprovechamiento que hace de los beneficios de la riqueza de la naturaleza no pone en consideración ese riesgo. Y ya con esto paso pues a la clausura de esta presentación. No les tomo más tiempo. La primera obligación es la transparencia, y más en los momentos en que estamos viviendo. Nosotros no podemos estar totalmente blindados. Siempre podrán existir cosas, pero nosotros sí podemos tener mucha conciencia de que hay que ser transparente y, sobre todo, transmitirlos a toda la cadena, desde el damnificado hasta el presidente de la República, de que las platas que se están invirtiendo en el desastre son unas platas sagradas y que las tenemos que cuidar con todas nuestras capacidades. Esa seguridad es un resultado de un compromiso, y de un compromiso múltiple de todos los que están vinculados en la tarea. Y es el pilar fundamental del éxito del proceso. Ya les decía, pues, un editorial del Tiempo acaba con uno. Y si uno no es capaz de defenderse, pues lo acaban. Nosotros tuvimos debates en la Cámara. Jorge Robledo nos puso un debate en la Cámara. Y yo, cuando supe de ese debate, pues evidentemente teníamos que atenderlo. Yo conseguí a alguien que le llevara esa presentación que había hecho por los medios, que se la llevara a Jorge Robledo y que se le explicara debidamente. Pues, hombre, el resultado, y el reconocimiento a Jorge Robledo, el resultado fue que el debate fue: aquí está el señor de Colombia Humanitaria, que nos cuente qué están haciendo, y se terminó. Ese era el motivo de las citaciones. No hubo debate de ninguna clase. A uno lo acaban en un debate de esos del Congreso, porque le sacan toda la gente tiene propensión a creer en las acusaciones que a estas entidades se les hace, de manera que uno tiene que estar más que protegido de eso. Yo termino diciéndoles que a todos ustedes los felicito porque han dado su trabajo, su dinero, su esfuerzo
para procurar que este proceso de recuperación del desastre en Córdoba sea un proceso exitoso. Yo he tenido oportunidad de asistir a algunas reuniones. Me parece admirable lo que ha hecho el gobernador, me parece admirable el compromiso de la gente que está vinculada, y estoy seguro de que esto va a ser un proceso que va a ser exitoso, y sobre todo que va a ser exitoso en recuperar los daños del desastre, pero sobre todo en cohesionar más a la comunidad. Es que, como decía antes, un damnificado es un tipo violento y está aterrado por lo que pasó, pero cuando él ve que se le está cumpliendo, que se le está atendiendo, que se le están llevando las ayudas, que hay un equipo de gente que está preocupada para que él recupere su vida, es una persona que tiene un agradecimiento enorme. Yo llegaba a esos sitios de vivienda de damnificados y sinceramente me conmovía cuando veía que la gente salía a la carrera con una sonrisa a saludarnos, porque habíamos llegado a hacer la visita y porque nos identificaba como la gente que estaba soportando este proceso de mantenerlos a flote. De manera que una tragedia de estas también puede convertirse, y con seguridad se convierte, en un progreso, en una oportunidad de desarrollo y de mejora de la sociedad hacia el futuro. Muchas felicitaciones y quedo a la orden. Cualquier inquietud, cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier asunto que quieran que tratemos, pues si todavía nos quedan algunos minutos. Sí, señor, sin lugar a dudas, doctor Jorge, mil gracias por contarnos esa historia tan interesante y pertinente para Córdoba. También contamos con la presencia de Everardo, justamente, que se conectó a la charla. Y antes de ceder la palabra a las preguntas que seguramente hay, quisiera dársela a Everardo con el saludo pues, de bienvenida y de agradecimiento por aceptar la invitación del gobernador y el departamento a apoyar a la región en este proceso. Y por supuesto, Everardo, también con muchos deseos de escuchar tu experiencia y tus comentarios complementarios. Muchas gracias, doctor Jairo, doctor Jorge. Ustedes acaban de contar el motivo por el cual estoy en Montería, precisamente por ustedes dos. Muchas gracias por ese respaldo, que me siento muy orgulloso de hacerlo. Saludos a todos los que están aquí conectados. Miren, yo primero tengo que decir que a mí me da una inmensa alegría volver a escuchar a mi jefe Jorge Londoño. Es que quien me ha contado esa historia no es un empleado público, es un empresario que conoce profundamente este país, que le generó a un grupo de técnicos, que en mi caso en esa época nos inspiró a eso con lo que él terminó, que había esperanza, que sí era posible. Venía del mundo empresarial profundo, de dirigir ese grupo Bancolombia, y nos llenó a todos de esa gobernanza, y era el primero que llegaba y el último que se iba, además. Y era el primero que tomaba un avión y se iba a mitigar otros riesgos, porque en esto hay muchos riesgos políticos, hay muchos riesgos de gobernanza, y nos ayudó muchísimo. Y creo que hay una primera comentario que quiero hacer alrededor, como lo expresas tú, Jairo, y es que este gobernador ha creado un modelo de gobernanza que nace fruto de esa experiencia, distinta, por supuesto, limitada, pero quiero referirme a esto. El Consejo Directivo de Colombia Humanitaria era la mitad del sector privado y la mitad del sector público. Eso tiene unas implicaciones enormes, enormes para reducir tensiones, para tener control, para decir a la mesa no se pega porque el gobernante se puso bravo, no, a la mesa se llega a conciliar, porque en los temas humanitarios que generan una crisis no hay partidos políticos, no hay ideología. Lo que hay es que sembrar esperanza y recuperar vidas y familias. Y eso es una cosa que no puede pasarse por alto jamás. Y cuando ustedes ven hoy un intercambio de experiencias, pues casi siempre cuando uno tiene una junta directiva de esa naturaleza, casi siempre son decisiones de política pública, que eso no las hace mal, pero no tiene, digamos, desde mi experiencia, mitigadores que ayuden a aliviar esas tensiones
entre cómo se prioriza y se toman decisiones cuando no están solamente funcionarios públicos, así sean de alto nivel, sino delegados empresariales en este caso, que eran los representantes del presidente de la República. Y encontrar por fortuna Colombia el liderazgo de Jorge Londoño, que fue enorme para nosotros. Lo otro que quiero comentar por las palabras que dice Jorge, que yo le he contado allá en Montería. Colombia Humanitaria no era una empresa, fue una marca que nos inventamos. Todo el mundo creyó, a veces creía que Colombia Humanitaria era una empresa privada que llegó a ayudar. La gente se imaginaba por la manera de actuar, por los procesos tan eficientes que teníamos, por la calidad de junta directiva, porque ellos asumían los riesgos ante la comunidad, iban a hablar con las comunidades. Y resulta que Colombia Humanitaria fue una marca. Y eso nos ayudó muchísimo a ganar, además de todo lo que Jorge ha contado, prestigio afuera. Poder mitigar todos esos golpes de todos aquellos que no creen que con toda esa cantidad de recursos que estaban manejando, la gente se imagina que la plata ya se perdió en manos de los que lo están manejando, porque forma parte, desafortunadamente, del círculo negativo que tiene la gente en su imaginación y con toda razón del tema de la corrupción. Pero en este caso, eso nos ayudó muchísimo. Y realmente era una institución pública que tenía unos procedimientos muy eficientes, pero hay que cumplirlos. Y por eso, por ser tan eficientes, era mucho más exigente. Y Jorge, le llamamos, ¿te acuerdas muy bien? Un código de ética. Ese código que firmaban los alcaldes y gobernadores era un código de ética. ¿Y sabe cómo lo expresábamos? No es para exigírselo a ustedes, alcalde. Es que lo ponemos de ejemplo para que la comunidad y los medios y los empresarios y todo aquel que esté viendo esto nos lo exija a nosotros. Y el respaldo, entonces, que todos lo firmamos. Y eso garantiza, como ejemplo, una buena gobernanza. Oportunidad para el desarrollo, sin duda alguna. Los recursos que se conectan siempre en la emergencia. Una emergencia no empieza ni termina a los 3 o 4 meses. Todo eso se complementa. Desde la emergencia sale el desarrollo sale la recuperación. Siempre los elementos se van concatenando. Siempre hay manera de pensar en la emergencia. Lo que se puede hacer favorece el desarrollo. Como también desde la emergencia hay que pensar cómo se cierran procesos de política pública. Eso no se hace a los 2 años. Y eso nos ayudó muchísimo la experiencia empresarial que tenía Jorge, bueno, y los miembros de la Junta Directiva que eran empresarios de muchísimo nivel. Y con eso de código de ética, doctor Jorge, porque tal vez él no lo dice porque es un hombre lleno de humildad profunda, por esa sabiduría. Ellos, ese consejo directivo, pusieron como exigencia, ni siquiera fue algo que les propusimos, ellos exigieron, todos ellos. No podía haber ningún interés por parte de funcionarios públicos, ni manejo de recursos públicos, ni de la operación, con ningún interés cercano, lejano, con las empresas que ellos representaban en el consejo directivo. Ninguno, pero ninguno. Por eso nunca tuvimos cuentas corrientes en los bancos que el doctor Jorge tenía o orientaba. Nunca compramos mercados en ninguna empresa de miembros del consejo directivo donde tenían intereses comerciales y así sucesivamente. Nadie nos podía dar un ejemplo que no hubieran tenido bajo control la junta directiva de cómo se tenía que desarrollar desde el punto de vista una mejor experiencia ante la comunidad para el manejo de los recursos públicos que fuera muy transparente. Otra cosa que el doctor Jorge lideró, no solamente la unidad de todas las transferencias de cosas que pudieran haber sido muy útiles, sino que en abril de 2012, un año llevábamos ya con esta emergencia encima. Recuerden que fue el país que tuvo más lluvia que cayó en el mundo. En un semestre, la primera impacto del fenómeno de la Niña. Y el segundo semestre siguiente, porque no hubo temporada de lluvias, temporada seca. O sea, esto fue increíble. Y todo el mundo llegaba y el mundo nos decía, queremos ayudarle. Sí, pero cuando tengamos el agua más abajito, porque el agua la tuvimos aquí 8 meses. Entonces fue muy difícil. Y resulta que en ese momento no solamente teníamos que pasar la experiencia a eso, una unidad que se tenía que crear, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con toda esa experiencia, sino que el doctor Jorge nos ayudó muchísimo a liderar la Ley 1523. Esa Ley 1523 fue de abril 24 de 2012. No tenemos ni un año de nacido esta entidad. Y logramos incidir
en el Congreso, con el presidente Juan Manuel Santos, una de las leyes más modernas que tiene América Latina de sistema de riesgos, con la cual se ha venido trabajando todos estos años. Formó parte de esa experiencia. Obviamente que ayuda mucho a blindar hacia afuera pues los que tienen necesidad de control, los que además necesitamos poner al servicio nuestros actuales organismos de control. Fueron 500 investigaciones de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía, 30 debates del Congreso. Maravilloso, porque eso, un cansancio infinito, sí, una tensión permanente, pero era dar cuenta de una responsabilidad que teníamos al asumir semejante responsabilidad que nos daban para semejante proceso. El sistema que el doctor Jorge contaba, le pusimos un título, porque todos se lo ponemos a la gente. ¿Ustedes cómo le llamarían a eso? Claro, es un sistema de información, que hay que llenarlo y hacerle seguimiento en tiempo real. Hace 12 años, hace 15 años no existía esto. Ahorita existe georreferenciación, mapas satelitales, drones, eso no existía. Había apenas una penetración de celular. Pues teníamos un sistema de información con unos módulos que le permitía a un cura, a un personero o a un campesino líder en cualquier parte de Colombia que pusiera una foto y la cargara de cómo iba esa obra que estábamos haciendo, lejanos, lo más lejano, campo adentro. ¿Sabe cómo se le llamó a ese sistema de información? La gente le puso ese nombre, Siente. Así se llamó, Siente. Entonces la gente empezó a sentir una vinculación con un sistema de información que más allá de la complejidad que pudiera tener, es la gente cómo se sentía cercana, que allí iban a colgar cosas que iban a sentir la población de que efectivamente eso era verdad. Y por eso tuvimos control de todas esas obras sin nosotros conocer, inclusive muchos corregimientos de ese país. Pero allá estaba la comunidad poniendo la foto, diciéndole, no le pagan a ese proveedor, no le pagan a ese constructor porque es mentira. Él dijo que lleva 40% un puente y mire que aquí el puente ni siquiera ha empezado. Eso ayudó muchísimo. Un ejercicio maravilloso, por supuesto, como lo recuerda Jorge, en este caso, que vamos a tener que trabajar mucho, que es el departamento de Córdoba, son unos comités que existen, comités municipales de gestión de riesgo. En Colombia, esta ley ha permitido que todos las alcaldías tengan, digamos, en su lenguaje y en su manera de hacer de gobernanza esos comités. Pero las leyes en Colombia, ustedes saben, tienen además unas consecuencias de responsabilidades. El órgano central, el departamento y el municipio. Y siempre que hay un desastre, el primer que tiene responsabilidad es el municipio. Un municipio que Medellín o Barranquilla tiene capacidad, pero municipios como cualquiera de Córdoba, distinta a Montería, son solo nombres, tiene títulos. Comité de gestión de riesgo, vaya usted si tiene un director de riesgo, es el mismo alcalde o a veces el secretario de Interior. Vaya, aplique la ley tiene una cantidad de procedimientos, no tiene capacidad. Entonces, siempre hay que ayudar y vincularnos a darle asistencia técnica a los municipios en Colombia, porque solo aparecen recursos cuando hay desastres nacionales, para poder sufragar los costos de recuperación. No existen recursos ni departamentos ni municipales, siempre la nación tiene que actuar. Y ahora que el gobierno actúa y que está preparando la intervención, por supuesto, allá vamos a llegar a ver cómo salimos más fortalecidos del departamento de Córdoba para unar esfuerzo. Yo podría quedarme aquí también comentándole todo lo que Jorge dijo, pero solo me quería tomar estos 8 minutos para agradecerle a ti, Jorge, en nombre de tantos colombianos. Algo que también inspiró él, pero es que como él, digo yo, sabiduría eterna. Y siempre lo digo, doctor Jorge, qué pena, lo digo públicamente. Me enseñó una cosa que se recuerdo a él y a todo el mundo cuando me paso de hablar. ¿Oíste, Berardo? Haceme un favor. Claro, doctor Jorge, pero ¿me lo hace? Claro que sí lo voy a hacer. Seguro, claro. Quédate quieto, no hagas nada. A veces, no hacer nada es la mejor opción en un desastre. A veces, no hablar tan duro, no entorpecer un proceso y estar siempre atento a esto que nos ayudó a crear. Se llamó la estrategia común unidad. ¿Qué es lo más cercano cuando hay un desastre? La comunidad. Separan las palabras, común unidad. Fue un acto de convocatoria a todos los damnificados para que juntaran en cada municipio, en cada apartamento, los principales líderes y fueran los principales veedores de este proceso y que cada departamento y que el presidente los iba a escuchar. Fue una estrategia maravillosa
Y lo digo porque casi siempre a los damnificados, estamos hablando, imagínate, cuando estos temas de participación comunitaria eran título, aquí estaban decidiendo sobre cosas, sobre su vida, sobre sus planes de vida. Si había un alojamiento temporal, ¿cómo iban a vivir después? ¿Qué planes de vida podrían tener? Porque íbamos a tener gente 1 año, 2 años viviendo en unos albergues temporales. ¿De qué manera iban a vivir? Tuvimos que darle alimento nutricional a por lo menos 1 millón de personas 1 año, en distintos momentos. Necesitaba tener una base sólida, muy fuerte social, y le llamamos estrategia de comunidad. Y luego empezamos con otras cosas a partir de tener la comunidad recogida en un fortalecimiento social muy fuerte, recursos que le llamamos transferencias monetarias. ¿Cómo le habilitamos a la gente un recurso para que pudiera tener recursos como un ingreso solidario que le permitiera rápidamente recuperar su vida? Es que estamos hablando de dispersión rural enorme en este país. No estamos hablando de las ciudades solamente, las capitales. Estamos hablando de que aquí estaba impactado 1.100 municipios de Colombia, y de esos 1.100 municipios el 60% es dispersión rural. Entonces, no solamente hablar de Armenia o hablar de Montería, que ya conocemos el caso de Montería, el impacto que tiene la tragedia en Córdoba es fuerte en Montería, pero el 60% del departamento de Córdoba. Cosas de ese estilo son las que estamos tratando de transferir al señor gobernador y al equipo de gobierno para que tengan las mejores lecciones aprendidas, y en este caso, la ecología humanitaria. Gracias, Jairo y Jorge, por este momento. Gracias, Everardo. Y Gracias. es el momento de escuchar las inquietudes de los participantes acá por el chat. Luis Martínez, director de FENALCO Córdoba, hizo una pregunta. Adelante, Luis, por favor. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por este espacio de conversación. Hay algo que me preocupa muchísimo. Yo, humanamente, después del 5 de febrero, mi vida cambió trascendentalmente, porque entender la necesidad humana y ver este desastre tan grande que tiene el departamento de Córdoba realmente le transforma a uno la vida. Pero mi preocupación permanente es cómo estimular la solidaridad. Está bien toda la estructura del Estado, supremamente importante, la decisión y los canales y los grupos que se organizan en los territorios. Pero me preocupa muchísimo la solidaridad. En Córdoba, el laboratorio de la Federación logró calcular en un índice matemático una inversión aproximada de solidaridad de 53.000 millones entre el 5 de febrero y el 17 de febrero. Es decir, el mundo entero, el país, los ciudadanos, las empresas, absolutamente todos se voltearon a ver qué podían hacer, y fue maravilloso. Pero es muy difícil mantener ese sentimiento en un desastre que tiene tan largo periodo de recuperación. Yo quisiera saber la experiencia del doctor Londoño en ese sentido. ¿Cómo mantenemos la solidaridad? ¿Cómo no apagar esa llama que impulsa a hacer cosas extraordinarias en un territorio tan golpeado como el departamento de Córdoba? Con mucho gusto, sí, me parece la pregunta de la mayor importancia, y quisiera pues que me complementara ahora Everardo, que manejaba ese programa de manera muy directa. Pero la verdad es que hay que estar con presencia frecuente en los grupos de damnificados, pero esa gente no deja que la llama se apague, porque yo no he visto lo que les decía en el transcurso de la conferencia. El agradecimiento de los damnificados es una cosa que uno la siente, que uno vive de manera muy intensa. Por eso es que esa profesora de Harvard nos decía, uno empieza a atender a estos tipos y esto envicia. Sí, porque es que se siente una satisfacción muy grande de uno ver que la gente es consciente del apoyo que se le dio y es fiel a ese apoyo y quiere que eso surja. Hay programas especiales como el de Comuna Unidad que ahora mencionaba Everardo, es volver a reconstruir las raíces de ese grupo comunitario. Es que si ustedes se imaginan lo que es una ciudad del Atlántico, eso en cierta manera es una vida idílica, ¿no?
los tipos tienen su pequeña parcelita, tienen una casa, tienen la posibilidad de conseguir trabajo en unas fincas y un día todo eso desaparece. Ya no se pueden sentar por la tarde a conversar, no saben dónde están sus amigos, porque todos huyeron en sentidos diferentes. La mayoría de la gente es tratando de encontrar dónde vivir en un punto donde se visualice el punto donde quedaba su casa, porque le da miedo que se la roben cuando baje la inundación. Ese era el trabajo que se hacía de reconstruir la comunidad, que de pronto Gerardo nos puede también añadir algo sobre eso. Con mi saludo, querido Lucho. Lucho, mira, esos datos que tú que eres tan inquieto y que aporta FENALCO son claves seguir contándolos e informando. Pero claro, en el marco de una tragedia de cualquier naturaleza, en los que yo he estado en esto 10 desastres ya a nivel de América Latina, representa la solidaridad el mejor patrimonio que puede tener una sociedad. Porque la gente se solidariza o con un peso, una donación, o con la cantidad de cosas que llegan. En términos económicos, un desastre en América Latina, y en Colombia sí que lo confirmo, representa el 1% del valor total de un daño. No representa más. Pero en términos de solidaridad, en términos de eso que refleja una movilización por una sociedad, representa el 99%. Porque sin eso es muy difícil movilizar a la sociedad. Por ejemplo, la semana pasada tuve la ocasión de estar en un taller con los 100 periodistas digitales de Córdoba, muchachos, jóvenes, que trabajan en el nuevo concepto de las redes sociales. Y ahí teníamos que explicarles a ellos qué es una emergencia. Precisamente, Lucho, por tu pregunta, cómo mantener activo la solidaridad y el interés, no solamente de la gente aportando dinero o poniendo cosas en dinero o en especie, sino la ayuda y mantener activos para que cuiden el patrimonio, que cuenten, que denuncien. Eso es solidaridad también, no solamente en términos de aporte. Y les decía un ejemplo muy difícil, pero se lo tengo que poner porque se estaba llevando la conversación a lo siguiente. Es que estaban diciendo que en el caso de Montería, doctor Jorge, ya la emergencia había pasado porque el agua estaba bajando. Entonces yo les expliqué, mire, una emergencia tiene unos ítems. Un ítem, el más importante, es ayuda alimentaria. Se puede ir disminuyendo, pero no en un mes. Porque es que ustedes no saben que uno tiene que darle una ayuda alimentaria a un damnificado, que es aquel que perdió todo en una casa, pero también al afectado, que no le pasó nada, pero iba a 2 cuadras. Pero fruto del invierno no puede salir. En los primeros meses usted no tiene cómo controlar, no darle ayuda alimentaria al que tenga necesidad. Por eso Montería hoy ni Córdoba tienen problemas de nutrición ni alimentación. Es un manejo increíble que ha dado toda la sociedad. Lo segundo, bajo el agua, no hay un problema de excreta ni de salud pública ni de salubridad. Maravilloso. Entonces, ¿va pasando qué? Que queda un problema de la emergencia, es lo que pasa dentro de una casa, con la familia, con sus seres, con el bien. Eso no se recupera de la noche a la mañana. Entonces, no se puede decir que porque el agua bajó, la emergencia pasó. Entonces puse el ejemplo, en el terremoto del eje cafetero, fueron 3 años. La gente viendo que no se recuperaba nada porque construir es mucho más difícil. No, estamos en emergencia. Lo que pasó fue el terremoto. Aquí lo que pasó fue el frente frío. El agua bajó, pero los daños están ahí invisibles, que es lo que pasa en las redes económicas, en las redes sociales, en las redes de la familia. Volver a conectar eso son cosas invisibles. Mantener en toda la solidaridad significan este tipo de cosas, contarlas y narrarlas todos los días. Por ejemplo, Lucho, el jueves próximo que tú estás ahí, también muchos de ustedes, tenemos la Gran Donatón. Eso no fue una apuesta del gobierno, eso fue una apuesta del departamento. Es estimulado por el gobernador, pero los empresarios, de la sociedad civil. Eso significa estar protegiendo a una comunidad y el Colombia pendiente de Córdoba. No es por los recursos que consigan, no van a ser escasos frente a semejante necesidad que tenemos, pero tener la sociedad pegada a esto es el mejor espíritu de solidaridad que podamos contar. Gracias, Everardo. Preguntas o comentarios de los participantes que quieran intervenir. Adelante, por favor.
Rogelio, Rogelio Vélez, por favor, adelante. Muchas gracias. Hay dos puntos que quisiera tomar, ¿no? El primero, pues, es, por supuesto, es la recuperación de esos barrios que sufrieron las inundaciones. Esas familias que ahora necesitan el apoyo para reconstruir o adecuar sus casas, sus viviendas, que sufrieron mucho y que necesitan ahora, pues, adquirir muchos elementos para adecuarlas, por lo menos al mismo nivel en que las tenían antes. Pero también me preocupan esos barrios de invasión. ¿Qué se hace con ellos? El segundo punto es, en estos días estuve leyendo que el Departamento de Geografía de la Universidad de Córdoba ha llamado lo de la ruta del agua. Me llamó mucho la atención ese nombre, ¿no? La ruta del agua. Esa es la otra parte que hay que tener con mucha consideración para lo que viene ahora, ¿no? Para el trabajo futuro a mediano y a largo plazo. ¿Qué opina el doctor Jorge Jaramillo, pues, perdón, doctor Jorge y Everardo sobre estos asuntos? Sí, muchas gracias, Rogelio. La verdad es que uno de los temas más difíciles es el de esa reconstrucción de las viviendas, porque ese es un proceso de muy largo plazo. Hay que establecer primero la gente en un sitio en donde se le devuelva dignidad y se le pueda atender su vida y empezar a pensar qué barrios se necesitan reconstruir de manera total o parcial y dónde se van a reconstruir, si se pueden hacer en el mismo sitio o en otra parte. Eso depende mucho de cada una de las situaciones, de manera que me gustaría mucho oír a Everardo cómo se ve ese problema, cómo se está tratando ese problema en Córdoba. Gracias, doctor Londoño. Sí, Rogelio, muchas gracias. Miren, efectivamente, ese es es decir, el corazón del problema de Montería es ese. Como el problema del corazón del resto de Córdoba es el sector agrícola, la dispersión rural. En este caso, depende, y yo quiero detenerme un momentico aquí de una cosa que quisiera tratar de que ustedes pudieran comprender con esta experiencia que les quiero transmitir, porque el que no está acostumbrado a esta jerga, pero ahora la van a necesitar usar mucho. Un damnificado tiene derecho cuando está registrado en un censo. Ese censo, inicialmente en la época del doctor Gerondoño, lo hicimos con el DANE. Es la única entidad que podía ir a mirar qué había pasado en cada casa. Fruto de esa experiencia, nació ya para Colombia un sistema de registro. Se llama Registro Único de Damnificado. Un damnificado, un municipio, va y lo coloca allí, unos datos preliminares. Es muy importante porque si no existe esa vinculación con ese registro, las personas pierden su derecho. Muy bien, ese, digamos, es el primer planilla cuando uno anda al médico y le toman datos. Pero falta una evaluación de los daños. La evaluación de los daños, ¿qué le pasó a esa familia? Y ahí se entra una cosa mucho más detalle a caracterizar. Si fue la casa, ¿qué pasó dentro de la casa? Si tenía campo, ¿qué pasó en el campo? Y eso se convierte en evaluación de los daños de un damnificado. Igual pasar en lo rural. En este caso, ese damnificado que tenía un bien que se le pudo haber dañado o pudo haberse perdido totalmente. Empieza la operación de intervención. ¿Quién hace eso preliminarmente? Montería, el alcalde tiene capacidad de actuar. O el Ministerio de Vivienda, en este caso el sector, complementan el esfuerzo. Pero cuando esa persona que se registró no tenía ningún bien, es un arrendatario, como lo dice Rogelio, que es un asentamiento subnormal.
En este caso, puedo decirlo que el alcalde ya dijo, voy a hacer un barrio nuevo para ese tipo de familias. Son recursos públicos y es una oportunidad porque esas familias no pueden seguir viviendo allá, como consecuencia de lo que está diciendo, Rogelio, la ruta del agua, que es un tema mucho más complejo y el doctor Jorge seguramente aquí no lo quiso comentar para no distorsionar la conversación, pero él sí que tiene experiencia. Se trajeron los holandeses porque en ese momento se estaba también trabajando en la creación de otro fondo, el Fondo de Adaptación, cómo se lograban grandes cosas para adaptar a Colombia por el clima. De una de ellas los holandeses dijeron, mire, lo que pasa es que en Holanda tenemos menos cuencas, menos ríos, pero tenemos un solo control. La cuenca está controlada por la nación. Y aquí las cuencas en Colombia están controladas por corporaciones autónomas que la tienen dividida por pedazos. Eso técnicamente es muy complicado y jurídicamente sí que es más difícil. Entonces, los problemas de río arriba y río abajo tienen que ver con eso que llamas la ruta del agua. Es un tema que Córdoba lo va a tener que vivir y vamos a ayudarlos a que eso efectivamente se convierta en una gran oportunidad para conversación. Pero al final, lo que va a suceder con un asentamiento es que los van a pasar. Pero no los van a pasar y en eso hay un gran capital social de esa gente de asentamiento. No es donde diga un señor político, ellos van a participar en esa decisión, dónde quieren estar, cómo quieren estar y van a decidir esa nueva vida. Pero eso requiere tiempo. Y termino con esto. Este gobierno del presidente Petro no va a poder hacer de esto que estamos hablando absolutamente nada. Nada es nada, porque tienen que esperar a hacer la evaluación de los daños. ¿Quién la va a hacer? El gobernador. A mí me da una alegría decir eso. Él va a darle esa información a los municipios y al gobierno nacional. Cuando tenga esa información, cada sector va a tener que ir a mirar si tiene plata para responder por eso. Y esa plata para responder por eso es la plata que el gobierno ya dijo que tenía, 8.4 billones de pesos. 1.7 para agrícola, 1.2 para vivienda, 1 para educación, 600.000 para transporte, vías, y otro tanto más para unidad de riesgo y otro tanto más para el DPS. ¿Para qué, Rogelio? El DPS va a dar transferencia monetaria, que consiste en darle dispersión de recursos a familias que perdieron todo en su vivienda para que recuperen esos activos. No lo van a poder hacer porque en 4 meses es difícil una operación de esta naturaleza. Estamos en emergencia. Lo que se puede hacer es que en la medida en que baje el agua y los mapas, cuando está menos seco o ha retrocedido un poco el agua, ver si ahí se puede intervenir. Eso se llama recuperación temprana. Por lo pronto estamos en emergencia. Pero esto se va a hacer a lo largo del tiempo. Aquí tenemos que prepararnos por lo menos 2 años en estar viendo fases en recuperación. Gracias, Everardo. Y con la venia de ustedes vamos a extendernos unos minuticos más allá de las 7:30 para atender un par de inquietudes adicionales. Juan Fernando Cadavid, adelante, por favor. Gracias, Jairo. Considerando la magnitud del daño que se pudo haber ocasionado en gran parte del departamento y entendiendo que es un departamento supremamente rico en muchos aspectos, ¿cómo pudiera uno proyectar el poder tener en un tiempo largo suficiente para poder desarrollar una cantidad de proyectos nuevos al interior de él, de donantes distintos, de distintas partes internacionales o lo que sea, si no les damos nada más a cambio? Me explico. Nosotros podemos pensar en hacer los diques y en hacer las limpiezas de los canales y en toda esta cantidad de cosas, pero nosotros como departamento podemos ofrecer una cantidad de temas alimentarios y demás, si se deberían hacer entonces algunos forward o algo que sea atractivo para distintos fondos o distintos países, pensar en el departamento para un abastecimiento de alimentos y demás en el futuro, que eso traería de pronto algo más de tecnología y desarrollo en el departamento y haría que pensáramos en un desarrollo departamental con un futuro más avanzado y tener un cuento y un manejo distinto de lo que pudiera ser salir de esta situación y convertirlo en una situación muchísimo más prestante en el futuro. A ver, hombre, Juan Fernando, estás tocando el tema más difícil, que es la intervención de fondo y de largo plazo.
En eso yo creo que el país no ha tenido éxito. Aquí ha habido estudios muy buenos y estudios muy malos de lo que hay que hacer con las inundaciones de las áreas pues, de La Mojana y demás, con la navegabilidad del río Magdalena, y se ha avanzado en ocasiones de una manera muy seria y muy profunda en lo que deben ser los proyectos, pero esos programas de largo plazo no se han ejecutado al nivel que uno quisiera. Yo creo que esa es una deuda que tiene el país y que supera el alcance de la tarea de la recuperación del desastre, que es ya decir, hombre, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que se solucione el problema de la inundación o se regularice el uso de la tierra en X o Y zonas. Allí es donde han surgido muchas dificultades. En la época nuestra yo me acuerdo que había estudios de alta calidad y estudios sumamente ramplones, y ni los unos ni los otros llegaron a tener la posibilidad de madurarse porque pasaban de una administración a otra y ya eran proyectos de muy largo plazo que no lograron una ejecución exitosa. Yo creo que ahí lo que hay es un desafío grande. Hay programas medianos que sí se han hecho y que se pueden mejorar, y particularmente había otra de las preguntas aquí en el chat que es con hacer unas relaciones de largo plazo con los donantes, que muchas veces lo que quieren es tener también, y eso se puede hacer, un control directo sobre las obras que ellos están financiando. Y eso está bien, siempre y cuando se ciñan a lo que es el programa de reconstrucción que se está haciendo, se pueden hacer. En la época nuestra, y para ponerlo con nombres propios, el Grupo Aval y Luis Carlos Sarmiento personalmente hizo una donación muy grande para viviendas en un sector específico de la Sabana. Y cuando ya esa donación estaba concretada, el doctor Luis Carlos llamó y dijo, hombre, ¿por qué no me las dejan hacer a mí, que yo sé de eso? Y además no cobraba la administración, entonces las hizo las cosas. Pero, y eso fue exitoso y fue un proyecto muy bonito. Pero los proyectos de largo plazo, como decimos, hombre, vamos a entender pues la Mojana y vamos a ver cómo es que se manejan las inundaciones de la Mojana. Eso no se ha podido hacer de manera adecuada. Ya no sé si Everardo, Everardo, ¿quieres decir? Sí, permítame un minuto, complemento eso de Juan. Sí, un momentico, Juan. Gusto saludarlo, Juan, de nuevo. Mira, Juan propone un tema que es, como tú dices, doctor Londoño, estructural. Aquí hay un camino. Las lecciones aprendidas en otros procesos no son tan positivas, pero hay retos y desafíos. Y para este departamento es un reto maravilloso también. Entonces, hay soluciones estructurales y las pueden haber. ¿Cuáles mecanismos? Este plan de acción que se está trabajando ya va a tener siempre unas fases, la emergencia, la recuperación y otro que se llama el desarrollo. Ahí pueden haber grandes cuotas iniciales para responder por soluciones integrales. No es suficiente esa fase. Hay dos adicionales, Juan, que seguramente ustedes nos van a acompañar en breve. La primera es un instrumento público, que es un COMPES. Un COMPES puede ayudar mucho a darle por lo menos la categoría de soluciones estructurales a largo plazo. Y la segunda es el nuevo gobierno. El gobierno que se resuelva para este país, para no meterle aquí una opinión dentro de un tema monetario que no tiene por qué tenerlo. El Plan Nacional de Desarrollo. Ese nuevo Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener un componente muy fuerte y está Córdoba preparado para, con toda la dirigencia, lo puedo afirmar, para poder incidir. O sea, hay de dónde echar mano. Toca efectivamente tener instrumentos muy poderosos de alianza público-privadas, y en este caso no los instrumentos que conocemos, sino de lo que Lucho decía al principio, la solidaridad. Yo he encontrado, se lo he manifestado al doctor Jorge Londoño, una alegría enorme, de verdad, digo mi alegría, porque he encontrado a la sociedad de Córdoba de verdad dispuesta a eso, como una oportunidad para el desarrollo, a la sociedad civil empresarial, a la sociedad civil cívica, a los empresarios que no forman parte de liderazgos, pero que inciden mucho en el territorio. Y finalmente las donaciones.
hay cerca de 14 organizaciones nacionales o cordobesas metidas en el territorio. Ya ha sido mi primer encuentro con ellas y cada uno tiene sus recursos, sus propios recursos, para poder decir dónde quieren invertirlos, en cuál de estas fases. Unos quieren seguir en la emergencia, otros en recuperación temprana en medios de vida, ayudarle a muchos campesinos a retornar para su vivienda o su tema alimentario, o otros para grandes cosas, vivienda. Minuto de Dios va a ser un barrio muy importante en Montería, tiene un lote que lo puse ya para ello, tiene recursos para eso además. Otros quieren hacerlo en un colegio y tienen la responsabilidad. Yo lo hago en la línea de intervención de ese plan específico que ustedes están haciendo, para no salirnos todos de lo mismo, porque existen normas y esa norma se llama plan de acción específico. Es uno para todos. Cada uno tiene líneas y cada uno dice si el alcalde pone tanto, el gobernador o el ministerio. O alguien se encarga de hacerlo completamente. Pero eso ya forma parte, digamos, del desarrollo de la operación de planificación del proceso. Gracias, Gerardo, y gracias, doctor Jorge, nuevamente. Antes de cerrar, nos hicieron una muy buena sugerencia, vino de Jaime Bonet, del Observatorio Económico del Banco de la República, y yo quiero hacerle eco para de una vez comprometer a Everardo y al doctor Jorge, y la sugerencia es que cuando vaya avanzando la recuperación, tengamos otra conversación como la de hoy para hacerle seguimiento y revisión a los avances del proceso y ver cómo vamos alineados en su ejecución, cosa que me parece muy pertinente, y gracias, Jaime, por la observación. Y siendo fieles pues al principio de terminar cumplidamente, quiero reiterarle los agradecimientos al doctor Jorge, a Everardo, por supuesto. Nuevamente, qué bueno, Everardo, que estés apoyando al departamento en esto, y a todos los participantes por la asistencia en la tarde de hoy, porque en realidad se beneficia mucho la región pues de tener esta experiencia y personas que ya han afrontado en el pasado desafíos semejantes o aún mayores, y con seguridad que entre todos se hará de esto una gran oportunidad. Y también, como ustedes lo han dicho, yo creo que es el momento de destacar en esta tertulia el liderazgo que han ejercido el gobernador y el alcalde de Montería para ser conductores naturales pues, de este proceso. Muchísimas gracias a todos, muy complacidos en compartir esta tarde, una feliz noche, y si Dios permite nos vemos en la próxima tertulia en el mes de abril. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge, Everardo. Gracias, mucho suerte. Chao, chao.